Record. Ok. Acá, ok. Perfecto. Bueno, la clase de hoy voy a intentar que no sea muy larga. Los que me tuvieron en funcional saben que soy más pro clases cortas, así que voy a intentar empaquetar toda la información lo que se pueda, pero bueno, siempre me termino yendo por las ramas y se termina alargando, así que veremos qué sale. Primero vamos a tratar de repasar un poquito de raíces de la unidad, que es algo que vamos a necesitar para lo que vamos a hacer después. Y lo que vamos a hacer después no, o sea, sí tiene mucho que ver, pero hoy quizás no vamos a ver por qué tiene tanto que ver con extensiones, que es lo que estuvieron viendo con Mati. Sí vamos a ver como la aplicación cero de esto, si se quiere, pero después más adelante vamos a ver que hay como un montón de cosas más para investigar al respecto que tienen que ver con extensiones. Hoy quizás nos vamos a centrar más en algunas definiciones y propiedades de un objeto que vamos a definir ahora en un ratito. Bueno, entonces, tratemos de repasar brevemente qué sabemos de las raíces enésimas de la unidad. Primero que nada, son los complejos, tales que a la n dan 1. ¿No? Esto es en principio lo que sabemos de la definición. También lo podemos pensar como que son las raíces, por ejemplo, de este polinomio. ¿No? Y digo, ¿cuántas son las raíces de la unidad? ¿Cuántas? O sea, seguro ya lo saben, pero les pregunto igual, ¿cuántas dicen que son ustedes las raíces de la unidad? N. N, ok. ¿Y se acuerdan cómo prueba uno que son N? Hay que decir dos cosas esencialmente. Que dada una raíz puedes ir rotando el ángulo y obteniendo las demás. Bueno, está bien. Está bien. Uno, si no, puede, por ejemplo, atacarlo, no sé, con teorema fundamental del álgebra, decir que son como mucho N, ¿no? Y después, ¿qué le queda decir? Si uno dice con teorema fundamental del álgebra que son como mucho N, después, Si Que podés no hay exhibir N. dobles. claro, perfecto. No hay dobles. ¿Y eso cómo lo veo? ¿Cómo veo que no hay dobles? Esto como para repasar las estrategias para ver que no hay raíces dobles. Por eso los estoy llevando por acá, nada más. ¿Es que no es raíz del derivado? Claro, bueno, podemos mirar, sí, eso. Podemos mirar el máximo común divisor entre el polinomio este, que vamos a llamar f, así no lo escribo de nuevo, y su derivado. ¿Sí? Deberíamos ver que el máximo común divisor es 1. ¿Sí? Recuerden que era el máximo común divisor entre los polinomios. Bueno, los factores que comparten, ¿no? Todos multiplicaditos. Bueno, entonces no es difícil ver que el máximo común divisor entre este polinomio y su derivado es 1, porque fíjense que cuando derivo esto me da n por x a la n menos 1. Y justo este tipito de acá tiene como raíz al 0, y a nadie más, solo al 0. Y claro, el 0 no es raíz de f. Entonces, no comparte ninguna raíz, en particular su MCD es 1, y entonces tiene todas raíces distintas. Bueno, como les dije, los quería llevar por acá como para que recordemos esta técnica. No es un capricho. Bueno, sabemos que son n entonces, y en general les poníamos un nombrecito. Les poníamos gn. ¿Sí? Y entonces ahora una cosa que sabemos es que el tamaño de este conjunto es n. Perfecto. Discúlpame, Agus, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuál es la definición que estamos usando de raíz doble o de raíz simple? Digamos, la multiplicidad del factorio reducible en C, digamos, en este caso, porque estamos en C. Ok. Y lo del derivado es algo que se deduce de eso. Es que si sos raíz simple no sos raíz del derivado. Okay, Estoy sí, pensando porque, sí. porque me quedé pensando con lo del máximo común divisor. Porque no me lo acordaba. Ok, sí, es eso. Lo del máximo común divisor vendrían a ser, lo factorizás en C, agarrás todos los factores que comparten, ¿sí? O sea, pensalo como los primos en los enteros, ¿no? Agarrás los primos con el mayor exponente, bueno, en este caso agarrás los factores irreducibles con el mayor exponente. Con el menor, perdón, al revés.
No digo, si en uno aparece a la cuarta y en otro aparece al cubo y querés algo que divida a ambos, agarrás el que aparece al cubo, no el que aparece a la cuarta, porque el que aparece a la cuarta no va a dividir al otro. Eso. Súper. Dale. Bueno, ¿y qué sabemos para el Team Álgebra 2? Que el otro día estábamos Team Álgebra 2 versus Team Álgebra 1. ¿Qué sabemos de la estructura de este conjunto? Si le damos una operación. Son un grupo cíclico. Ahí está, muy bien. Entonces, para la hinchada de Álgebra 2, sabemos que esto acá es un grupo cíclico. Pero bueno, entonces, claro, si es un grupo cíclico, quiere decir que hay un tipo que... y es un grupo cíclico con el producto, ¿no? Nos lo dijimos, quedó implícito acá cuando puse el puntito, pero es un grupo cíclico con el producto. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si agarro dos raíces de la unidad y las multiplico, sigue siendo una raíz de la unidad. Bueno, y que sea cíclico. Bueno, digo, más allá de todas las condiciones de grupo, la más importante me parece que es esa: si multiplico 2 sigue siendo raíz de la unidad. Y que sea cíclico quiere decir que hay alguna raíz que si la empiezo a elevar a distintos exponentes, porque estamos con la multiplicación, termino recorriendo todas. Entonces, tiene que haber alguna raíz que cumpla esto. Que tenga orden igual a n, ¿no? Orden n quería decir que si yo empiezo a elevar a distintos exponentes este numerito, recién me daba 1 cuando lo elevo a la n, y antes no. ¿Sí? Eso es equivalente a ser un generador de este grupo cíclico de orden n. Pero, ¿cómo le llamábamos a estos generadores? Tenían un nombre concreto, ¿no? Primitivas, ¿no? Primitiva. Perfecto. Perfecto. Entonces, si cumple que tiene un orden n, decimos que es primitiva. Buenísimo. Y bueno, una cosa que puedes hacer es caracterizarlas como las que tienen orden n, ¿no? Pero además, podés caracterizarlas de otra forma. Si yo te doy una raíz primitiva, hay una manera muy concreta de conseguirme las demás. ¿Sí? Si les doy una raíz primitiva, ¿cómo me puedo conseguir todas las demás a partir de esto? Bueno, Las elevas a números coprimos con... claro, exactamente. Las elevas a números coprimos. ¿Cómo me consigo las demás? Me refiero a cómo consigo las demás primitivas, ¿no? Me quedé pensando en si lo había dicho bien, si se interpretaba bien que quería todas las primitivas o todas las raíces. Yo me refería a todas las primitivas, y lo que contestó Nico está perfecto, que es que si yo tengo una raíz primitiva, entonces las raíces primitivas, que las vamos a denotar así, gn, pero con una estrellita, esto va a significar primitivas, van a ser exactamente los tipitos de la forma xi a la k, tal que, bueno, k está entre 1 y n, pero además k es coprimo con n. ¿Sí? ¿Esto por qué? Bueno, fíjense, si k no es coprimo con n, seguro que el exponente al que tengo que elevar esta raíz es más chico, porque puedo aprovechar los factores en ese exponente para llegar a n antes, ¿no? Por ejemplo, si tengo que llegar a 10 y tengo este al cuadrado, puedo elevar a la quinta, ¿sí? Y eso me va a dar exponente múltiplo de 10. Un ejemplo vago. En cambio, si es coprimo, bueno, no puedo aprovechar ningún factor primo que esté en este exponente, y sí o sí voy a tener que elevar a un número que contenga todos los primos de n, ¿no? Bueno, en particular tengo que elevar a la n, por lo menos. Esa es una manera rápida de ver que con esto me consigo todas las primitivas, que las demás no son primitivas. Bueno, y la quinta cosa que podemos saber es cuántas son esas primitivas. Que había una funcioncita, ¿no? Que me calculaba justo eso, la cantidad de números coprimos menores o iguales a n. La phi de Euler. Exacto, la phi de Euler. Perfecto. Esto da justo phi de n, que de hecho algunos lo definen como el orden de las raíces primitivas, y que en algún libro está así, tipo, primero hablamos de raíces primitivas y phi de n es el orden de esta cosa, pero bueno. Entonces es la cantidad de bueno, coprimos con n, vamos a ponerlo con palabras así, nos llenamos todo de letras. No es igual a n.
Bueno, bien. Ahora que ya tenemos esto, una cosa que podríamos recordar es cómo se calcula esta phi. No sé si lo vamos a usar hoy, me parece que no, pero está bueno para el futuro. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se calcula phi? ¿Cómo calculo? Por ejemplo, si quiero calcular, no sé, phi de 28. ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguno se acuerda? Sí, porque usás que la función phi es multiplicativa. Primero factorizás el 28. Perfecto. Entonces vamos a escribir esa propiedad primero. Phi de mn es phi de m por phi de n. ¿Cuándo? Si m y n son coprimos, ¿no? No siempre. ¿Y qué otra cosa sabemos? Son 3 propiedades, esencialmente. Mientras tanto, voy factorizando el 28, que ya me dijeron. Creo que era que phi de p era p menos 1 y phi de p a la k es p a la k menos 1 por p menos 1. ¿Puede ser? Sí, No me acuerdo perfecto. bien. Sí, no, está bien lo que dijiste. Phi de p es p menos 1 y phi de p a la k es p menos 1 por p a la k menos 1. Buenísimo. Entonces, fíjense que con esto seguro que puedo calcular cualquier natural, ¿no? Porque lo factorizo en primos, las potencias de primos son coprimas entre sí, distribuyo la phi en las potencias de primos, y ahora, según el exponente, sé exactamente cuánto dan esas potencias de primos. En este caso, como habían dicho, me queda phi de 2 al cuadrado por phi de 7, y claro, phi de 7 da 6, y phi de 2 al cuadrado tengo que usar esta cuantita de acá, ¿no? Y me queda 2 menos 1 a 1, y me queda 2 a la 1. O sea que me queda 2 por 6, me queda al final del día 12. Pero no haber pifiado ninguna cuenta, pero si le pifio me avisan y ya está. Bueno, entonces ahora que ya recordamos más o menos qué son las raíces de la unidad, que sabemos que están estas que son las primitivas, y que estas primitivas encima las puedo conseguir a partir de una primitiva que me dan, puedo poner exponentes particulares que me consiguen las demás, ¿sí? Entonces, con esto ya estamos listos para el siguiente paso, que sería dar una nueva definición, que son los polinomios ciclotómicos. El nombre asusta, pero no son tan feos. Es más, son lindos. Bueno, entonces, tengo que practicar escribir más rápido, porque claramente me atraso mucho escribiendo. El enésimo polinomio ciclotómico es esta cosa. Bueno, se los digo oralmente primero. Es el producto de todos los factorcitos x menos raíz primitiva de la unidad. Es decir, productito, este tipito en g en estrella, que eran las primitivas enésimas de la unidad, de x menos este tipito. ¿Sí? O sea, es el que tiene como raíces a todas las raíces primitivas de la unidad. Y está buenísimo porque cumple varias propiedades que están buenísimas. Pero bueno, eso todavía no lo saben, así que no tienen por qué creerme. Bueno. Bien, ¿qué es lo primero que queremos hacer con esto? Es calcular un ejemplito, ¿no? Porque si no calculamos un ejemplito, estamos complicados. ¿Qué me pueden decir de esta letra? No me acuerdo, supongo que es una phi mayúscula, pero nunca me acuerdo cuál es. Vamos a decirle phi por ahora. Phi 1, ¿qué me pueden decir de phi 1? ¿Cuánto vale? X menos 1. X menos 1, perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos solo al 1. ¿Sí? Es el producto de x menos 1 por nada más. Bien. Y ahora no vamos a ir por phi de 2, para no ser clásicos, vamos directo al phi 4, al cuarto polinomio ciclotómico. ¿Cuáles son las raíces cuartas primitivas de la unidad? O sea, es x cuarta más 1, ¿no? Más menos sí son. Claro, las raíces primitivas, ¿sí? Son más i y menos i.
¿no? Entonces, claro, este polinomio de acá me termina quedando x menos y por x más y, ¿sí? O sea, me termina quedando x cuadrado más 1. ¿Bien? Fíjense que no es de grado 4, ¿sí? Porque, nada, tengo que eliminar algunas que no son primitivas. En general nunca, excepto en este caso, nunca me va a quedar exactamente el grado que era n. Pero bueno, algunos casos sí. Ya se imaginarán cuáles, y si no ya se van a dar cuenta. Bien. Ahora, ¿cuál es la siguiente propiedad que queremos saber? Bueno, hasta ahora no vimos ninguna propiedad, vimos un ejemplo. Pero, ¿qué propiedad es importante de estos polinomios? Bueno, la siguiente, que para mí es la propiedad mágica. Bien, entonces, para todo n natural, tenemos que... ahí está. X a la n menos 1 tiene que ser, o sea, este polinomio en particular, x a la n menos 1, tiene que ser el producto de todos los ciclotómicos, digamos, todos los décimos ciclotómicos con d divisor de n. El producto de todos esos me tiene que dar x a la n menos 1. ¿Sí? Y esta es como una de las propiedades más importantes de los ciclotómicos. ¿A alguno se le ocurre alguna demostración de esto? Les prometo que no es súper rebuscado. Y es como estás agarrando los factores de n, ¿no? En cada uno de los ciclotómicos y vas a llegar a... Claro, bueno, este que tenía como raíces, sus raíces, ¿qué son? Son las primitivas que cumplen ¿qué? Digamos, sus raíces son las con orden de igual a ¿qué? ¿Qué orden tienen las raíces de este polinomio, del décimo ciclotómico? D. D, claro, exactamente. O sea, el ciclotómico D tiene raíces complejas con orden D, ¿no? Porque son las raíces décimas primitivas de la unidad. Son las que recién a la D dan 1. O sea que las raíces entre estos ciclotómicos no se van a repetir, ¿no? Porque, ¿qué puedo hacer? Concretamente, las raíces primitivas las puedo clasificar como una unión disjunta según qué orden tienen, ¿no? O sea, según esto. Digamos, si yo tengo una raíz enésima primitiva de la unidad, bien, perdón, no, eso no es lo que quería decir. Lo que quería decir es otra cosa. Si yo tengo una raíz de acá, es una raíz de la unidad, pero no primitiva. Acá están todas las raíces enésimas de la unidad. Por el otro lado, del otro lado tengo, sí, acá saquémosle el primitivo, ahí está, ahora sí. De un lado tengo las raíces enésimas de la unidad, y del otro lado tengo como muchas raíces primitivas de distintos órdenes, pero con la particularidad de que todos esos órdenes son divisores de n, ¿no? Entonces, ahora sí, rebobinamos, las raíces de la unidad las puedo clasificar según su orden, pero como son raíces enésimas, su orden tiene que ser un divisor de n sí o sí. ¿Sí? No puedo tener una raíz que no tenga orden divisor de n, si es una raíz enésima. Entonces agarro todas y las clasifico según su orden. Como sé que sus órdenes son divisores de n, los puedo indexar por estos divisores de n, ¿no? Eso termina probando que todos los factores que aparecen del lado izquierdo, que son de la pinta x menos raíz de la unidad, son los mismos que aparecen del lado derecho, solo que los del lado derecho los empaqueté según su orden, y esos paquetitos son los ciclotómicos. ¿Sí? Bueno, y eso termina la demostración, ¿no? Veo que cada factor de la izquierda aparece exactamente una vez en el lado derecho.
Yo probé la igualdad. Buenísimo. Gracias, Teo, por el gesto. Se notó que se entendió entonces. Súper. Buenísimo. Bien. Ahora ya tenemos la propiedad mágica. ¿Y por qué es mágica esta propiedad? Vamos a hacer una observación. Vamos a ponerla en rojo, porque es importante. ¿Cómo puedo calcular ahora un ciclotómico? ¿Se les ocurre alguna manera con esta propiedad? Bien, ahora aprovecho lo que dijo Leo. Esto de acá te da un corolario muy copado de que la suma de phi de d con d divisor de n te tiene que dar justamente phi de n. ¿No? Perdón, te tiene que dar n. Tomando orden a ambos lados, ahí está. Estaba sacando la cuenta, claro. Esto de acá es, claro, phi de d, son la cantidad de raíces de décimas primitivas de la unidad, la sumo, como son disjuntos, puedo tomar cardinal en cada conjunto, y el otro lado el orden es n, ¿no? Muy bueno. Bien. Ahora sí, volvamos a la propiedad de esta mágica. ¿Cómo puedo calcular un ciclotómico a partir de esto? ¿Qué estrategia me provee esta propiedad? Hay una palabra mágica. Fíjense que en particular n es un divisor de n. Creo que acá está la observación clave. O sea, el ciclotómico enésimo está por acá, en esta cuenta. ¿Puedes despejarlo de los otros? Claro, Tengo que pasar lo de puedo n. hacer recursivamente, ¿no? Perfecto. Bueno, me quedo corto el casillero. Ahí está. Lo puedo hacer recursivamente. ¿De qué manera? Bueno, paso dividiendo todos los que no son el enésimo, ¿sí? Entonces me queda que el enésimo ciclotómico tiene que ser igual a x a la n menos 1 dividido el producto de todos los ciclotómicos con d divisor de n, pero ahora pido que d sea menor que n, porque el n ya no lo tengo más. ¿Bien? Y de esta manera puedo calcular los ciclotómicos recursivamente. ¿Es un trabajo arduo? A veces sí, pero a veces no. Entonces vamos a hacer un ejemplo, así nos convencemos de que sirve realmente esta definición recursiva. Vamos a calcular phi 28. ¿Bien? Para calcular phi 28, bueno, repetimos esta cuenta. X a la, ahora va 28, menos 1. Y tengo que dividir por un montón de ciclotómicos. Tantos como divisores de 28 menores que 28. ¿Cuáles son esos? 14, 14 es 1, perfecto. 7. ¿Por qué empezaste por.? Porque. Lo estoy dividiendo por 2. 7, ¿No? Bueno, sí, dale. 4. 4 y 2. 4, 2, 1. 1 vale, sí. Porque es ¿Vamos con perfecto, me esto? acuerdo, A porque ver. suma 28. 2 al cuadrado por 7, esto es 3 por 2, me tienen que dar 6, pero resto 1 porque el 28 no vale, son 5, joya. Bueno, entonces acá están todos, pero acá hay un truco que está interesantísimo, que es que entre estos divisores, junto, entre estos divisores puedo juntar otro ciclotómico, más chico, por ejemplo. No otro ciclotómico, ni siquiera otro ciclotómico. Puedo juntar un polinomio de esta forma. ¿Sí? Acuérdense que los x a la n menos 1 son de la pinta producto de ciclotómicos. Yo digo que un trucazo es mirar este denominador y encontrar que hay un par de estos que juntan un polinomio de la pinta de x a la n menos 1. Seguro que va a ser de algún divisor de 28, ¿no? O sea que muchas chances. Claro, el 14, ¿sí? No el ciclotómico 14, sino el de la pinta x a la 14 menos 1, ¿no? Fíjense que acá tenemos el 1, el 2, el 7 y el 14, ¿no? Entre estos 4 me forman el x a la 14 menos 1, porque son todos los divisores de 14. Entonces, acá me queda. Ya que estamos, acá arriba, ¿qué se les ocurre hacer? Acá hay algo que uno lo mira y dice, bueno, voy a hacer esto. ¿Qué hacen?
Diferencia de cuadrados. Claro, arriba diferencia de cuadrados. Es la moraleja de la vida, ¿no? Bueno, entonces acá abajo, tuc, me queda el x a la 14 ¿Esto menos 1. funciona siempre que el exponente sea par o es casualidad con 28? O sea, no me doy cuenta si siempre podés hacer lo que hiciste abajo. El truco, y sí, siempre que el exponente sea par, va a funcionar, ¿no? Porque vas a tener, en particular vas a tener todos los divisores Claro. del n sobre 2. Así que sí, sí. Sí. Y debe funcionar en más casos. O sea, no sé si eso es... Algún truquito así Es que siempre puedes hacer. Sí. Una vez que agrupaste estos, no los podés usar para otro, entonces Claro, lo podés bueno. hacer una sola vez el truco. Claro. Sí, sí. Bueno, entonces ¿qué te queda? El x a la 14 menos 1, y el 4 justo ya lo calculamos hace un rato, ¿no? Era el x cuadrado más 1. Bien. Y entonces ahora viene la parte en la que primero tachamos lo que hay que tachar, y después uno dice, bueno, ya sabemos hacer algoritmo de división de polinomios, y me creen cuánto da y yo se los escribo. Si quieren podemos hacer la cuenta, pero no sé, no es la parte graciosa del problema. Esto da esto, si quieren se pueden convencer de que... O sea, no es difícil hacer la cuenta, sale en un toque, porque son de dos términos, entonces. Ahí está. Bueno, y me termina dando esto, ¿sí? Hay que dividir x a la 14 más 1 dividido x al cuadrado más 1, ¿sí? Y el algoritmo era, intento multiplicar el de abajo por algo que me dé x a la 14 y se lo resto, ese es el x a la 12, después cuando se lo resto me va a quedar algo de grado 2 más chico, voy a necesitar multiplicar por x a la 10, etc. Una cuenta de polinomios en la que no me voy a meter ahora, pero sale. Bien. Entonces, ahora ya tenemos esto, pero no estar olvidándome nada. Ah, sí, me estoy olvidando de algo, tal como decía. Otra cosa que queremos ver es... Bueno, fíjense que justo, nada, este ciclotómico 28 me dio todo con coeficientes enteros. El ciclotómico 4 también, el ciclotómico 1 también. Uno intuiría que quizás los ciclotómicos siempre me quedan con coeficientes enteros. De hecho, si uno hace la lista de los primeros ciclotómicos, espérenme que se las traigo. Vamos a hacer esto. Ahí. Esta es la lista de los primeros ciclotómicos, ¿no? Tenemos esta de abajo es la lista de los primeros ciclotómicos, y lo de arriba son los x a la n-1. Y algo que muestra acá este libro, que está bueno, es que, claro, cada vez que vos avanzás en 1, en el exponente, te aparece un nuevo polinomio que nunca había aparecido antes, entre estos que aparecen en las factorizaciones. Por ejemplo, no sé, en el x a la sexta menos 1, te aparece este polinomio, x al cuadrado menos x más 1, que si vos mirás todos los factores de los anteriores, no había aparecido hasta el momento. Justamente, ese nuevo polinomio que te aparece en cada paso es el ciclotómico que corresponde a ese paso. En este caso, este es el ciclotómico que corresponde al 6, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, acá lo dice explícitamente. ¿Sí? Y nada, la gracia es esa, que los de los divisores ya tuvieron que haber aparecido en algún momento, porque los divisores ya los recorriste al hacer esta lista. No sé, un divisor del 6 es el 3. Bueno, el tercer ciclotómico seguro que ya lo obtuviste, porque ya pasaste por el 3. Entonces, lo único nuevo que podría aparecer, bueno, no lo único, pero termina pasando que sí, es el sexto ciclotómico, ¿no? Entonces, el único factorcito que hasta ahora no apareció es el ciclotómico. Y bueno, lo que quería reflejar con esto es que, fíjense que todos vienen teniendo coeficientes enteros, pero más todavía, vienen teniendo coeficiente como más menos 1, ¿no? Bueno, si yo fuera muy malo, los puedo mandar a demostrar que siempre tienen coeficiente más menos 1, pero resulta que no es verdad. Pero lo loco es que falla recién para n igual a 105. O sea, uno podría escribir los primeros 105 ciclotómicos y convencerse, bueno, los primeros 104, y convencerse de que tienen coeficiente siempre más menos 1, y al final no. O sea, termina fallando. Una locura, pero bueno. El que Voy a sí hacer un comentario. Sí. La contraseña para entrar a esta aula iba a ser ciclotómico 105, pero es muy larga, tipo no daban los caracteres. Excelente. No sabía eso yo. Bueno. Entonces, nada, la propiedad que quería probar, esto lo dejo acá igual, por si lo quieren ver después,
Igual después el apunte que tiene esta tablita se los mando. Es un apunte de Van Chen, que es un chabón que hace apuntes de Olimpiadas. Y, es grosso. Bueno, la propiedad, no podemos demostrar que son más menos 1, qué lástima, pero sí podemos demostrar que este tipito está en Z de X. Eso sí lo podemos hacer. Bueno, ¿y cómo lo demostramos? Vamos a hacer una demo. Perdón, Sí. Y los coeficientes no están acotados para nada, digamos. No lo sé. Mati dice que no. Pero yo no lo sabía. Creo que no. El que sí podés controlar siempre es el último, ¿no? Ese sí, porque fíjense que todas las raíces del ciclotómico son raíces de la unidad. Si logramos probar que está en Z de X, el último coeficiente es entero, y las raíces de la unidad tienen todas norma 1, ¿no? Entonces necesitamos un entero de norma 1, y ese es más menos 1, las únicas opciones, ¿no? O sea, el último término lo tenemos controlado. El término independiente, quiero decir. Ahora igual, en un ratito lo vamos a ver. Bueno, entonces, quiero probar que esto está en Z de X, y lo único que sé hacer hasta ahora es usar la definición recursiva de ciclotómico. Entonces, agarramos y escribimos el ciclotómico n como su definición recursiva. X a la n menos 1 sobre el producto de todos los ciclotómicos de orden d, con d menor que n, pero además que d divida n. ¿Sí? Y ahora me doy cuenta de dos cosas. Primero, que esto está en Z de X. ¿Por qué? Porque soy un salame y no dije que estoy haciendo inducción. Hacemos inducción en n. ¿Bien? Supongamos que vale para todo k menor o igual a n menos 1. ¿Sí? Este es el primer paso, y después hacemos el caso base, así usamos el orden que me quedó puesto. Bueno, supongamos que vale para todo k menor o igual a n menos 1. Es decir, supongamos que todos los ciclotómicos con índice k menor o igual a n menos 1 tienen coeficientes enteros. ¿Cómo eso prueba que el ciclotómico n tiene coeficientes enteros? Bueno, ahora sí, hago las dos observaciones. Este es producto de todos polinomios con coeficientes enteros por hipótesis inductiva. Y además, acabo de ver el chat, por eso me reí. Y además es mónico, ¿no? Porque es producto de todos polinomios mónicos. ¿Sí? Y miro los coeficientes principales. El coeficiente principal es el producto de todos los demás coeficientes principales, que para los ciclotómicos es siempre 1, ¿no? Porque los ciclotómicos son mónicos, eso quizás no quedó claro cuando los definí, pero recuerden que los ciclotómicos eran todos producto de polinomios de la pinta x menos algo, ¿no? Sí o sí te queda mónico. Eso, bueno, detalle. Entonces, hago producto de ciclotómicos, me sigue quedando mónico, y para los fans de álgebra 2, recuerden que en algún momento vieron que acá había algoritmo de división por polinomios mónicos, ¿no? O sea, si yo tengo un polinomio acá, en tu anillo favorito, en particular ahora estamos en Z, tengo algoritmo de división por polinomios mónicos. En particular por cualquier polinomio cuyo coeficiente principal sea una unidad, de última. Pero piensen en mónicos que con eso alcanzan. ¿Mm? Bueno, y claro, ¿qué era el algoritmo de división? Era que si yo tengo un polinomio y es divisible por otro, o sea, un caso particular, porque después tenés con el resto, pero digo, en particular te decía que si un polinomio es divisible por otro y yo los divido, esta división me tiene que quedar en Z de X. Bueno, listo, ya está. O sea, terminamos el paso inductivo, porque era lo que queríamos. Queríamos probar que el ciclotómico n estaba en Z de X. Y eso vale porque es la división entre un polinomio en Z de X y otro en Z de X que es mónico. ¿Sí? El algoritmo de división hace todo el trabajo. Y vamos a poner este paréntesis. Algoritmo de división. Bueno, y después viene el caso base, pero el caso base es fácil, ¿no? El caso base, tomo n igual a 1, y es cierto que el ciclotómico 1, que es x menos 1, está en Z de X. Esto termina la demo.
Bueno, entonces ya sabemos que está en z de x, ¿bien? Y ahora sí, podemos decir lo que iba a decir, que es, ¿qué tiene que ver esto con extensiones? Por ejemplo, los ciclotómicos tienen que ver con todo, ¿no? O sea, aparecen en todos lados, pero ¿dónde aparecen las extensiones? ¿Extensiones? Sí. Fíjense que si uno agarra, ¿se acuerdan que una extensión, yo por ejemplo la puedo generar diciendo, bueno, tengo Q, voy a mirar el índice de una extensión, me estoy adelantando quizás, pero voy a hacer una torrecita antes, ahí está. Tengo Q, y una extensión de Q la puedo mirar, por ejemplo, a Q agregándole un elementito, ¿no? O sea, agarro el menor subcuerpo generado que tenga Q y al elementito que le agrego. Y una cosa que va a ser importante después es estudiar las extensiones de este tipo. Q agregándole una raíz enésima a la unidad, ¿de acuerdo? Bien, en particular va a ser primitiva, las que vamos a estudiar van a ser primitivas, porque las otras son más feas, entonces nos gustan las raíces primitivas. Y queremos estudiar las extensiones de este tipo, ¿no? Una pregunta natural que nos vamos a hacer, ahora sí, yo me estaba adelantando, pero una vez que yo les spoileé que esto va a ser importante, uno se querría preguntar cuál es el grado de esa extensión. ¿Y cuál es una posible estrategia para conocer el grado de una extensión generada por un elemento? Buscar un polinomio con coeficientes que lo anule. Claro, bueno, buscar el minimal, ¿no? El minimal de la raíz enésima primitiva, ¿sí? Recordemos que la estoy tomando primitiva. Buscar el minimal de la raíz primitiva en Q. ¿Y cuál será este, no? Bueno, yo les acabo de definir justamente un polinomio que su trabajo es ir y anular a las primitivas. Pero ¿qué tiene que pasar para que sea el minimal? Tiene que ser irreducible. Claro, tiene que ser irreducible. Entonces, tiene que ser mónico e irreducible, ¿no? Mónico no hay problema. Así que este es candidato fuerte a ser el minimal. Y por lo tanto, el candidato fuerte a este resultado, ¿cuál es? ¿Cuál es el grado de...? Phi de n. Claro, phi de Claro. n. Eso no lo dijimos Muy hasta bien, ahora, ¿no? muy bien elegido el nombre, entonces. Claro, exactamente. El grado de esto, no lo dijimos hasta ahora, pero el grado del ciclotómico n es justamente phi de n, porque es la cantidad de raíces primitivas de enésimas de la unidad, ¿no? Y tengo esa cantidad de factores. Bueno, tiene grado phi de n. Entonces, el candidato al grado de esta extensión es phi de n, pero todavía no lo sabemos. Para eso tendríamos que probar primero que es irreducible el ciclotómico. Afortunadamente la matemática funciona bien, es linda y es irreducible. Así que vamos a probar que es irreducible, pero antes me voy a cebar un mate, me estoy quedando sin capacidad de hablar. Bueno, bien. Entonces, propiedad. Estos ciclotómicos en z de x, perdón, los ciclotómicos son irreducibles en q de x, ¿no? Quiero ver eso, porque quiero ver que es el minimal en q. Entonces, quiero ver que son irreducibles en q de x. Mejor, es una ventaja, ¿no? Mejor probarlo en q. Bueno, no sé si mejor, no. Pero bueno, lo primero que vamos a ver es que para ver qué es irreducible en q, alcanza con qué. Con verlo en Z, porque son ¿Por qué? primitivos. Por lema de Gauss. Por lema de Gauss, perfecto. Por lema de Gauss, ¿sí? Alcanza con verlo en Zx. Porque viven en Z, ¿no? Claro. Bien. Entonces, así arrancamos el problema, notando que el lema de Gauss, como
como es primitivo, ¿por qué es primitivo? Porque es mónico directamente, ¿no? O sea, digo, no hace falta hablar de primitivos. O sea, sí, como es mónico es primitivo, pero directamente ya cuando piensan en mónicos piensan en primitivos. Es una implicación fácil. Entonces uno se agarra el lema de Gauss y dice, bueno, por lema de Gauss basta con verlo zx, ese es el paso cero y va a ser el paso cero en un montón de demostraciones. Por eso lo destaco doble. Bueno, ¿qué podemos hacer para empezar? Bueno, supongamos que es reducible, ¿no? La mayoría de las demostraciones, cuando querramos probar que es irreducible, van a empezar así, a menos que usemos Einstein o algo por el estilo, pero supongamos que este tipito de acá es reducible. Ah, una cosa. Antes de seguir, si quieren notar, no, nada. Lo digo al final, no los voy a marear. Supongamos que es reducible. Entonces puedo escribir a este tipito como f por g. Con fg en z de x. Y los puedo elegir mónicos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué los puedo elegir mónicos? Porque fíjense que el producto de los coeficientes principales me tiene que dar el coeficiente principal del ciclotómico. ¿Sí? El coeficiente principal del ciclotómico es 1. O sea que el producto de estos coeficientes principales que están en z tiene que ser 1. O sea que o los dos son 1 o los dos son menos 1. Pero si los dos son menos 1, multiplico todo, hago que desaparezcan los menos 1 y los vuelvo mónicos. ¿Sí? O sea que voy a decidir que los tomo mónicos. Bien. Entonces, de repente ahora tenemos que empezar a jugar con la ecuación. ¿Y qué sabemos de esta ecuación? Bueno, lo único que sabemos es cuáles son las raíces de este ciclotómico en ese. ¿No? Entonces, tomo una raíz primitiva, que en particular es raíz del ciclotómico. Entre paréntesis, mejor. Pues. Entonces, ¿qué tiene que pasar con esa raíz? Tiene que ser raíz de f o de g. ¿No? Bueno, supongamos que esta raíz es raíz de g, por decir algo. ¿Sí? Pueden elegir cualquiera de los dos, no hay ninguna suposición sobre f y g, es simétrico. ¿Sí? Supongamos que esta es raíz de g. Ahora, algo que está bueno hacer con las raíces es esto que les conté, que uno puede generarse todas las otras raíces primitivas elevando a exponentes coprimos con n. ¿Sí? En particular, en este caso, me va a interesar elevar a un primo que sea coprimo con n, porque siempre que trabajemos con primos vamos a tener la ventaja de que podemos trabajar módulo P y demás. Entonces, agarrándome de que sabemos cosas módulo P, en vez de agarrarme otra raíz que provenga de elevar esta a un número coprimo, voy a hacer algo más fuerte, que es voy a elevar esta raíz a un primo que sea coprimo con n. Y que un primo sea coprimo con n es lo mismo que no lo divida, ¿no? O sea, es demasiado fuerte como decir este primo es coprimo con n, cuando en realidad puedes decir este primo no divide a n. Pero bueno, eso es una cosa como a uno le gusta más. Entonces, tomo un primo que no divida a n y considero otra raíz, pero que provenga de elevar la anterior. ¿Sí? Esta va a ser primitiva, que es primitiva, y por lo tanto raíz del ciclotómico. Bien. ¿Hasta ahí me siguen? Hagamos una pausa en la que me dicen si están entendiendo.
Ok, Teo dijo que sí. Una re pavada, pero ya que pediste que interactuáramos. Vale para n más grande que 2, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cuál de todas las cosas que dije? Y poder tomar alguien que sea con primo con 2 y... O sea, no puedes tomarte un primo que no divida 2. Ah, no tiene que ser más chico, ¿o sí? Tomás 3, claro, tal cual. Sí, sí, no tiene que ser más chico, no necesariamente más chico. Bien. Buen detalle igual, ¿eh? Buen detalle, porque uno imaginaría que si estás tomando, sí, divisores pensás en menores, ¿no? Pero claro, los más grandes tampoco dividen, tal cual. Bueno, entonces sigamos. ¿Qué va a pasar con esta raíz? Bueno, lo interesante de esto, de agarrar una raíz y generarte otra, es que, claro, esta raíz sigue siendo raíz del ciclo atómico, esta nueva, y por lo tanto también es raíz de F o de G. ¿No? Mi objetivo a largo plazo va a ser ver que esta nueva raíz tiene que ser raíz de G también, ¿sí? Porque si yo logro ver eso, después vamos a ver algún truquito para terminar extendiendo este algoritmo, digamos, o este método, para ver que todas las raíces tienen que estar en G, y así probar que el ciclo atómico es irreducible, ¿no? Porque, digo, una estrategia para probar que esto no puede pasar es ver que todas las raíces del ciclo atómico están en G, ¿no? Ahí F me quedaría sin ninguna de las raíces del ciclo atómico, ¿sí? Entonces me quedaría que no puede pasar que se escriba como producto de dos polinomios de grado positivo. Si quieren, claro, agreguemos esto. Vamos a suponer que el grado de F es positivo y que el grado de G es positivo. Como para llegar a un absurdo después, ¿sí? Si son de grado positivo, no puede pasar que todas las raíces del ciclo atómico las tenga G. Bueno, entonces vamos a apuntar a eso. Como queremos apuntar a eso, vamos a suponer, para llegar a un absurdo, que esta raíz le corresponde a F, ¿sí? Entonces, supongamos, a modo de contradicción, que F de esta raíz es 0. Bueno, estamos ahí entonces. Suponemos que está en F, queremos llegar a un absurdo. Nosotros queremos que en realidad que si a la P sea raíz de G. No queremos que sea raíz de F. Bueno. Y acá vienen un par de cosas técnicas, pero que están buenas. Está bueno como incorporarlas y decir, qué copado esto. Y la primera es la siguiente. Esto, o sea, que f de xi a la p sea igual a 0, quiere decir que esta, sí, es raíz de un polinomio que me puedo inventar, que es h de x definido como f de x a la p. ¿Sí? O sea, h de x es f de x a la p, es un nuevo polinomio del cual este tipito es raíz. Bien. Bueno. Ahora, una cosa que podemos notar es que h de x, perdón, bueno, h, y g comparten una raíz. Y acá viene una implicación que voy a dejar para que la piensen después, o sea, piénsenlo a modo de ejercicio, tipo de ejercicio de la práctica. Es una súper sutileza, pero está buenísimo pensarla. Es una sutileza con la que yo ya me topé 3 veces. Yo me topé con esta sutileza cuando cursaba álgebra 3, cuando preparé el final de álgebra 3 y cuando estaba preparando esta clase. O sea, ya van 3 veces que siempre me topo con lo mismo. Entonces, nada, recomiendo procesarlo y decir, bueno, entiendo bien por qué esto pasa. Así que se los dejo para pensar. Pero como h y g comparten una raíz, h y g no son coprimos en z de x. Acá uno puede fallar en el razonamiento 2 veces. Bueno, un montón en realidad, pero hay 2 cosas en las que uno puede fallar muy fácil.
La primera es decir, comparten una raíz. ¿Cómo van a hacer coprimos si tienen un factorcito en común? Pero claro, esa raíz que comparten está en C. Ese factorcito no es un polinomio z de x. Entonces, eso no me dice que comparten un polinomio en z de x, que los divide a los dos. Y entonces uno dice, bueno, está bien, no, necesito un polinomio, qué sé yo. Bueno, pero tengo el minimal. Si este es raíz de este y raíz de este, el minimal divide a los dos polinomios. Pero no estoy en Q. El minimal lo tengo en Q. No tengo minimal necesariamente en z de x. Entonces no puedo decir que como este es raíz de estos dos, el minimal divide a estos dos. No tengo minimal, en principio. Esas son las primeras dos cosas en las que uno puede fallar en el razonamiento. De ahí para adelante hay que pensar, no hay mucho camino más. O sea, una vez que uno se dio cuenta de eso, es escribirlo bien y usar ideas de tipo Gauss. Y bueno, nada, se los dejo para meditarlo, pero piénsenlo. No es muy largo el trecho a concluir esto, pero nada, les muestro por qué es sutil este paso, mínimamente. Bien. Entonces, H y G no son coprimos en z de x. Y ahora una implicación más, que es que me pongo mis lentes de módulo P y me doy cuenta que H barra, donde la barra significa reducido módulo P, y G barra no son coprimos en ZP, ¿no? ZP. Bueno, ¿y por qué en mis lentes módulo P no mienten? Porque, claro, fíjense que si H y G no son coprimos, es porque comparten un factorcito, ¿no? Escribamos, no sé, H igual a D por H', y G igual a ese mismo D por D', ¿no? Todo en Z de X porque la no coprimalidad ocurría en Z de X, ¿no? Todo esto está en Z de X. Ahora me pongo mis lentes módulo P y digo, bueno, pero entonces H barrita es igual a D barrita por H' barrita, y G barrita es igual a D barrita por, ¿dónde estoy? D' barrita. No, ¿por qué puse D'? Quise poner G'. Curioso, eso, G'. Sí, gracias, gracias. Sí. Lo vi entre crisis. Ahí está. Ahí, perfecto. Entonces, claro, ahora comparten el D barrita. Una sutileza. Podría ocurrir que el D barrita sea 0 o algo así, pero eso no tiene que pasar, ¿no? Algo así no. Lo único que podría pasar malo es que el D barrita sea 0. Pero si el D barrita llega a ser 0, quiere decir que alguno de estos dos polinomios, que ambos polinomios son 0. Pero eso no pasa porque, por ejemplo, el G era mónico, ¿no? Entonces cuando me pongo mis gafas módulo P, sigue siendo no nulo. ¿De acuerdo? Que sea 1 no es el problema. Bueno, claro, también es un problema que sea 1, tenés razón. Eso tampoco pasa porque eran de grado positivo y el coeficiente principal es 1, ¿no? Entonces no se anula cuando miro módulo P. ¿Sí? Perfecto. Claro, sí, tienen razón Charles. No era 0 sobre el problema, sino que sea 1. Perfecto. Bueno, entonces ponemos acá, esto es distinto de 1, esto es distinto de 1, por ser G. Y de hecho H también es mónico, ¿no? Porque es F de X a la P, pero bueno, eso es otra historia. Alcanza con lo de G. Bueno, entonces, nada, H barra y G barra no son coprimos. No me saco mis lentes módulo P, sigo mirando módulo P, pero me acuerdo, perdón, ahí está. Me acuerdo que H tenía una definición medio especial, ¿no? Que era F de X a la P. Entonces la pregunta natural es, ¿qué pasa? H barra es F de X a la P barra, ¿no? Y bueno, una pregunta que les hago es, ¿qué pasa? Claro, ¿qué pasa cuando yo elevo a la P y estoy mirando módulo P? Supongamos. Piénsenlo con enteros si quieren. Claro,
Sí, pero sí. Cuando tenemos una sola cosa, ¿no? Piénsenlo con enteros. A a la P me daba A módulo P, ¿no? Eso pasaba siempre por pequeño teorema de Fermat, o Fermatito, como le decimos. Esto por Fermatito. ¿Y qué pasa si, bueno, si elevaba a dos cosas también pasaba lo mismo, ¿no? Pero lo que me interesa, porque digo esto es módulo P, pero lo que me interesa es, supongamos ahora que A y B son, por ejemplo, polinomios, no sé. Quiero elevar a la P una suma de dos polinomios. ¿Qué puedo decir de esto? ¿Ustedes saben escribir esto? Elevo a la P, saben cómo se hace la cuentita, ¿no? ¿Cómo es? Con Newton. Claro, con Newton, perfecto. ¿Y qué me quedaban los coeficientes? No voy a escribir toda la cuenta, pero ¿cómo eran los coeficientes? ¿Eran qué? Combinatorios. Eran combinatorios. Y eran combinatorios ¿de qué pinta? Acá tenían un P tomados de A algo, ¿no? En particular, acá tenías un P factorial acá arriba, y no sé, si vos tenés un combinatorio de esta pinta, P tomados de acá te quedaba K factorial y P menos K factorial. En particular, a menos que K sea 0 o P, esta expresión siempre te queda múltiplo de P, ¿no? Bueno, entonces, todos los términos del binomio de Newton... Perdón. Sí. Sí. ¿Puedes explicar eso un segundo? Porque, o sea, siempre me convenzo, pero... Claro, fíjate, lo que tenés que mirar es los primos que aparecen arriba. Bueno, primero, conocer que esto en realidad es un número entero, o sea que toda la división va a funcionar bien, ¿no? No es que te van a quedar cosas en el denominador. Y segundo, ver los primos que hay arriba y ver los primos que hay abajo. Arriba está el P, sí, porque P factorial es P por P menos 1 factorial. Ahora, abajo, si vos te fijás, P menos K factorial, a menos que K sea 0, no puede contener al primo P, ¿no? Porque es producto de todos números menores que P. Todavía no llegaste al P, y los menores que P son todos coprimos con P. Y lo mismo pasa con la K, pero al revés. A menos que K sea P, acá no aparece el primo P. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vos tachás los primos de arriba con los primos de abajo, el P no se te tacha. A menos que K sea 0 o P. ¿De acuerdo? Entonces. Sí, gracias. No, de nada. Entonces, claro, el primer y el último término son los únicos que me sobreviven. Y el primer y el último término aparecían con exponente P en binomio de Newton. ¿Si se acuerdan? Entonces esto me queda A a la P más B a la P. Bueno, ahora imagínense que acá A y B son polinomios. Qué mala anotación, pero bueno. A y B son polinomios, de acá A es un entero. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando tengo este X a la P en el polinomio? Si quieren, escribámoslo para que se vea más claro. Pero yo tengo, o hagámoslo al revés, si quieren. Vamos a agarrar un polinomio de esta pinta, genérico, y lo voy a elevar a la P. Me parece que esto va a quedar más claro. ¿Qué pasa si elevo este polinomio a la P? Súper lindo. Como te queda lo mismo que antes, pero con un montón de términos y puedes pasar el P para adentro. Claro, ¿No? pasás el P en cada término de la suma, lo distribuís porque haces inducción en esto que acabo de decir, ¿no? Si vale para 2, vale para cualquier cantidad finita. Bueno, entonces te termina quedando ANX a la N, a la P, más A0 a la P. Pero bueno, dijimos que los enteros quedaban iguales, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, va a quedar igual a A0. Y acá en este producto se me distribuye la P en el AN y el X a la N. El AN queda igual por formatito. Y el X a la N me queda X a la P a la N, si lo reescribo de manera conveniente. Como dijimos, A0 a la P queda igual a A0. Entonces, por esta razón, podemos afirmar que, en realidad, esto de acá es el F barrita elevado a la P en X. ¿Sí? Son P, un producto de P veces el F barrita. Bueno.
una vez que dijimos eso, ¿qué es lo que sucede? A ver. ¿Qué tenemos? Tenemos que bien, esperen que recuerde qué pasaba acá. Claro, ahí va. Entonces, H y F, ¿sí? Ya no sé ni dónde estoy escribiendo. H barrita y F barrita tienen factores en común. A ver, esto no es lo que quiero decir. Perdón, denme un segundo que recapitule. Yo sé ¿No que, serían literalmente los mismos factores irreducibles que tienen? claro, o sea, todos los factores de F, digamos, todos los factores de F barrita los tiene H barrita. Pero, quiero que todos los de F estén, o quiero eso que vos dijiste, que es que son los mismos. Quiero que son los mismos, ¿no? Aus, una pregunta. Sí, decime. No, pues esto es F a la P, pero F es H por G, ¿no? F es... no, ¿por qué F es H? ¿Por qué? ¿No era la hipótesis? No, es F, no dije nada, perdón. Ok. El ciclotómico es F por qué. No, vamos a usar eso directamente. Los factores irreducibles de H barrita son los mismos que los de F barrita, solo que con multiplicidad a la P. Entonces, los factores. Pones F barrita P de X para F barrita de X a la P, digamos. Sí. Esto es F barrita multiplicado por sí mismo P veces. Vale, gracias. De nada. Los de H barrita son los de F barrita. Y yo sé que H barrita no es coprimo con G barrita. Esto lo habíamos visto hace un rato ya. ¿Sí? Igual vuelvo así lo recordamos, pero acá estaba la parte que había que pensar de por qué H y G no son coprimos, pero después sí sabíamos, sabiendo esto, afirmar que H barra y G barra no eran coprimos en ZP de X. ¿Sí? Y claro, entonces, como los factores de H son los de F, y H no es coprimo con G, entonces, cuando miro el ciclotómico módulo P, claro, cuando miro el ciclotómico módulo P, esto me da F barrita por G barrita, estos dos comparten factores, o pongámoslo así, no son coprimos. ¿Sí? Y lo que sabemos es que este tipo de acá no debería tener raíces múltiples, ¿no? ¿Por qué no debería tener raíces múltiples? Bueno, puedo mirarlo con lo de la derivada, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es la frase más rápida para decir que no tiene raíces múltiples? Ok, claro. Son todas distintas, ¿no? Por ejemplo, que esto de acá divide a este de acá con la barrita, pero este de acá con la barrita se ve exactamente igual, ¿no? Cuando reduzco módulo P, x a la n-1, si lo miro módulo P se ve exactamente igual, y este tiene todas raíces distintas por el argumento de la derivada. ¿Sí? Si ves algo más rápido que lo que estoy diciendo, Mati, decime. No, más rápido no, pero ahora que estás en FP, lo de la derivada hay que mirarlo con un poquito más de cuidado, ¿no? Claro, sí, perdón. Hay que hacer un comentario sobre eso. Hay que decir que esto es nx a la n-1 y p no es un divisor de n, por lo tanto no se te anula esta derivada, ¿no?
porque fíjense que si P fuese un divisor de n, entonces esta derivada me queda 0 módulo P, y sabemos que el 0 es divisible por todos los polinomios, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un problema, porque no podemos decir que todas las raíces son distintas. Al contrario, ¿no? Sí. Perdón, después de que escribiste F barra por G barra, murió mi internet por 1 minuto y volvió y ahora hay derivadas dando vueltas. Así que ya lo dije. ¿Te puedo pedir 1 minuto de recarga? Sí, dale, volvemos para atrás un minuto. Y de paso a alguno le va a servir porque justo en esta parte medio que hice ensalada. Yo lo que había hecho era decir, bueno, recordamos esta identidad sin módulo P, pero si la miro módulo P, yo lo que recién probé es que F barra y G barra no eran coprimos, o sea, compartían algún factor irreducible. ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Bueno. Y ahora lo que yo quería probar, o sea, claramente que no sean coprimos, quiere decir que hay raíces múltiples, ¿no? Porque hay un factor que se repite al menos 2 veces. O sea, de este lado hay raíces múltiples. Y lo que yo quería probar, para llegar a un absurdo, es que en realidad el ciclotómico, que ya sabemos que no tiene raíces múltiples, módulo P tampoco tiene raíces múltiples. Y la razón por la que eso pasaba es porque el ciclotómico, módulo P, es un divisor de este polinomio, módulo P, porque eso pasa sin módulo P. Cuando tomo módulo P, sigue pasando. Y ahora quiero ver que este tiene todas raíces distintas, y entonces un divisor suyo tendría todas raíces distintas. Y para eso tengo que considerar la derivada, ¿sí? Ver que la derivada es coprimo con este polinomio, ¿no? Lo que hicimos al principio sin ZP, ahora con ZP. Y claro, lo que decía Mati recién es que, ojo, uno deriva esto, y uno diría, bueno, te queda coprimo con este polinomio, porque este tiene de raíz solo al 0, y este no tiene al 0 como raíz, pero hay que hacer la salvedad de que estamos trabajando justo en un ZP con P que no divida n. Porque si P dividiese a n, este polinomio te da el polinomio nulo, y ahí compartiría todas las raíces. O sea, es más que no ser coprimo. Directamente este es un divisor del otro. Sería gravísimo, pero no pasa, por suerte. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno. Lo único que te quiero preguntar es ¿por qué el hecho de que no sean coprimos implica que hay raíces múltiples? Porque estoy pensando en que por ahí podrían compartir un factor irreducible, el F barra y el G barra. O sea, podrían compartir, por decir cualquier cosa, un polinomio de grado 2 que no tenga raíces como factor. Sí, está bien, pero las raíces las estás mirando como en algún lugar donde las raíces existen, ¿no? Esta pregunta que hacías vos la otra vez, creo que era. O sea, que, digamos... Sí, ok. Claro, sí, está bien, es sutil, pero es eso, ¿no? Son raíces en algún lugar donde sí existen. No sé si Buchone ya dijo la palabra clausura algebraica. Está bien, ¿no? Pero nada, raíces múltiples en algún lugar que sabes que existen. De hecho, para el ciclotómico, fíjate que las raíces del ciclotómico, antes, cuando trabajábamos en Z, usábamos las raíces de C, como nos íbamos para arriba por un momento. Bueno, acá lo mismo. Ok, está bien. Okay. Un par de comentarios sobre eso. Ya al final, o sea, en uno de los últimos ejercicios de la guía 2 está anunciado esto de que dado un polinomio cualquiera, siempre vamos, o sea, con coeficientes en un cuerpo K, siempre vamos a poder encontrar una extensión de K donde se factoriza linealmente. O sea, si tenés un polinomio y querés inventarte raíces, siempre vas a poder. Y eso es un poco más débil que lo de la clausura algebraica, porque como lo estás queriendo hacer con un polinomio o con finitas cosas, nada, se hace inductivamente y no hay axioma de elección en el medio, ponele, no es que sea relevante. Entonces ahí como que sobre el final de esa guía ya está un poco encapsulada la idea de que siempre puedo tomar raíces. Si tenemos la clausura algebraica, que la tenemos, decimos eso y listo y no nos preocupamos más. Y el otro comentario, poco relevante, porque está bien que pensemos en que hay clausura algebraica y que podemos pensar en las raíces y listo, es que si no tuvieras eso, si todavía no nos creemos que siempre puedo hablar de raíces de un polinomio con coeficientes en un cuerpo cualquiera, lo que vale en realidad es que si un polinomio es coprimo con su derivado, entonces no puede pasar que un polinomio al cuadrado lo divida. Eso vale en general. O sea, lo que dirías para raíces, no puede tener raíz doble, bueno, no puede tener un factor irreducible que aparezca 2 veces en la factorización. Entonces, cambiando
raíces por factor irreducible y haciendo todo el mismo argumento, lo justificás sin hablar de raíces. Pero no importa porque justamente la gracia es que siempre podemos meter raíces. O sea, vamos a hacerlo así de ahora en adelante. Pero si uno no se creyera eso, lo puede decir pensando en factores irreducibles y viendo que no hay ningún irreducible que al cuadrado divida a f si f es coprimo con su derivado. Bien. Gracias, Mati, por todos los comentarios. Están buenos. Bien. Sigamos. ¿Están por ahí todos? Veo que Sol desapareció, por ejemplo. Ahí. No hace falta que prendas la cámara, no importa. Bueno, podría llamar, no, es que hice otra cosa y bueno. No. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Claro, este no tiene raíces múltiples, este sí, y eso es... Uy, bueno, nunca nos vamos a enterar. No, esto es absurdo. Y el absurdo provino de suponer que, esa es la pregunta, ¿no? El absurdo, fíjense que, ya está ahora. El absurdo provino de suponer que f de esto daba 0. Ya sabíamos que esto es una raíz de f o de g. Supusimos que era raíz de f, pero llegamos a un absurdo. Entonces, lo que podemos concluir, ¿sí? Como esta raíz primitiva es arbitraria, ¿no? O sea, yo tomé una raíz primitiva. Entonces, probamos esto. Voy a escribirlo a modo de implicación. Entonces, probamos que si esta es primitiva y es raíz de g, entonces esa misma a la p es primitiva, eso ya lo sabíamos, ¿sí? Porque p no divide a n. Si p, me faltó eso, si p no divide a n, primo. Probamos que cualquier raíz primitiva que sea raíz de g, la elevo a la p, y me queda una raíz primitiva, y también es raíz de g. ¿Sí? ¿Por qué es raíz de g? Porque es raíz del ciclo atómico, no es raíz de f, porque eso me llevaría a un absurdo, entonces es raíz de g. Ese es el razonamiento completo. Bueno, hasta ahí, ¿se entiende? ¿Todos compraron que probamos esto? Bueno. Y ahora, la pregunta del millón es, dado n, perdón, n no, n es el n principal, dado, no sé, m, coprimo con n, ¿cómo pruebo que esta raíz a la m es raíz de g? ¿Sí? Fíjense que si logro probar esto ya terminé, porque sabemos que todas las primitivas provienen de elevar esta primitiva a un exponente coprimo con n. Entonces, si yo pruebo que dado un coprimo genérico con n, si a la m es raíz de g, entonces probé que todas las raíces están en g. Yo lo que les digo es que ¿qué se te ocurre? ¿Cuál es el cañonazo? No, yo quiero usar teorema de Dirichlet, que los primos se distribuyen bien en las clases residuales, y tenés infinitos primos, pero es pegarle con un cañón. Es un cañonazo eso. De hecho, justo después de esto iba a hablar del teorema de Dirichlet. Así que es como una consecuencia de lo que estamos hablando, más o menos. Ahí Nico dice, inducción en la cantidad de primos en la factorización de m. Sí, está bien. Sin decir inducción, directamente agarramos m, ¿no? Lo factorizamos en primos, pero sí, excelente idea, Nico. O sea, es eso. Lo dijiste bien. Lo factorizamos en primos, p sub 1 al alfa 1 hasta p sub k al alfa k. Y ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos, o sea, nosotros arrancamos en phi, perdón, no importa. Lo voy a decir mal siempre.
Esto es raíz de G. ¿Podemos elevar a la P? Sí. Podemos, por ejemplo, elevar a la P1. ¿Esta es primitiva? Sí. ¿Es raíz de G? Sí. Cumple todas las hipótesis. Entonces puedo pasar tranquilo a esto a la P1 al cuadrado. O sea, vuelvo a elevar a la P1. Puntitos suspensivos. Termino llegando a a la P1 al alfa 1. Bueno, sigue siendo primitiva, sigue siendo raíz de G. Puedo seguir haciendo esto con todos los otros primos de M. Ahora empiezo a multiplicar por P2, después voy por P3, hasta llegar hasta PK. La cantidad de veces que haga falta, ¿sí? Y termino llegando a que esto, donde esto de acá es exactamente M, es raíz de G. Entonces, todas las raíces del ciclo atómico son raíces de G. Y esto es, y entonces, claro, el ciclo atómico no puede ser irreducible. No puede ser reducible, perdón. Y ahí estamos. Aclaremos que estamos hablando de... Charan. Bueno, dígame si se entendió el fin de la demostración. Mariano se fue, o sea, dijo, no, me escapo mejor de esta demostración. Bueno, sí, está muy copada la demo. A mí me re gustó. No se olviden de pensar la sutileza que quedó marcada en verde. Es muy importante para la vida algebrista 3. Y bueno, ahora esencialmente la parte importante de la clase ya terminó. Ahora voy a mostrarle nada más un par de resultados pochocleros que funcionan relacionados con teoría de números. Son 5 minutos. Y ya después, si quieren, pasamos a las consultas y demás. Pero pueden apagar el cerebro si quieren, no importa. Bueno. A ver, voy a ir buscando las cosas que quería mostrar. Bien. Bueno, sé que varios están cursando teoría de números acá, así que seguro les interesa eso, y los que no, también, capaz que les interesa. Una consecuencia que uno tiene para teoría de números, de definir estos polinomios ciclotómicos, es la siguiente. Voy a simplemente copy-pastear un resultado, un libro, no voy a hacer mucho más. No lo voy a probar, pero la prueba la pueden pensar, es divertida. ¿Sí? Y si no, la pueden leer del apunte que les voy a mandar igual. Así. Vale esto, vale que si uno mira módulo P, ¿no? Recuerden que los ciclotómicos están en Z de X, así que está todo bien con evaluar en un entero mirar módulo P. Si tenemos un primo P y un entero positivo N, y miramos el enésimo ciclotómico, y llegase a pasar que ese ciclotómico anula a ese entero módulo P, es decir, evalúo el ciclotómico en ese entero, miro módulo P y me da 0, entonces tiene que pasar alguna de estas dos cosas. O bien, A tiene orden N, módulo P, ¿sí? O bien, el primo es un divisor del N. Y fíjense que tiene mucho sentido intuitivamente si uno lo piensa así. El trabajo de los ciclotómicos era anular las raíces primitivas enésimas de la unidad. Las raíces primitivas enésimas de la unidad eran aquellas raíces que tenían orden n, ¿no? O sea, que recién se anulaban a la n, no se anulaban, sino que daban 1 a la n. Entonces, ahora lo que te dice esto es que el ciclotómico lo que hace perdón, al revés. Si el ciclotómico llega a anular algún entero, salvo algunas excepciones, ese entero tiene que ser un tipo que tiene orden n, módulo P. O sea, en el fondo sigue haciendo lo mismo módulo P, entre comillas y salvo excepciones. Pero lo que sigue haciendo es anular tipos
de orden n. ¿Bien? Quizás no se entendió nada lo que acabo de decir, pero posta, si los meditan un segundo, tiene muchísimo sentido. Después igual vamos a hablar de cosas módulo P más adelante, imagino, y va a cobrar más sentido todavía. Pero nada, es una propiedad que está buenísima. Esto de que el ciclotómico anula elementos de orden n, se traslada a módulo P, ¿sí? Esta propiedad te dice que los enteros que anula tienen que ser enteros que tengan orden n módulo P, ¿sí? Que recién a la n te dan congruentes a 1 módulo P. Salvo alguna excepción ahí cuando justo el primo que elegí divide a n, bueno, esas excepciones las corro, pero si no, tiene que pasar esto. Y bueno, que P sea congruente a 1, módulo n, es una consecuencia, ¿no? de que A tenga orden n módulo P. Pensar por qué. ¿Qué más iba a decir? Bien, este resultado sirve para resolver, por ejemplo, este problema, que le voy a dejar para pensar al que le interese. Este es un problema que casi se toma en una IMO. IMO es la Olimpiada Internacional de Matemática, para el que no conozca. Ellos arman una listita de problemas candidatos a quedar en la prueba antes. Le llaman shortlist a esa lista. O sea, primero reciben los problemas que las personas proponen, de esos filtran unos cuantos y arman una shortlist. Y después de esa shortlist se eligen los problemas para tomar la prueba. Bueno, en el 2006 propusieron este problema, que es muy bonito si uno lo piensa con... obvio que sale seguramente sin ciclotómicos, pero con esta propiedad de los ciclotómicos es muy bonito de pensar. No es muy difícil, o sea, obvio que tiene su dificultad como todo problema, pero digo, es asible habiendo tenido una clase de ciclotómicos y conociendo esta propiedad, digamos. Y nada, si a alguno le interesa lo puede pensar, y si le da curiosidad sobre cómo sale, por qué no le salió, o si quiere charlar conmigo la solución, lo puede charlar en cualquier clase de consultas, y vemos. Y otro resultado, piola, que se deduce de esta propiedad, es una versión débil del teorema de Dirichlet, que mencionaron recién, ¿sí? Para el que no conozca el teorema de Dirichlet, el teorema de Dirichlet lo que dice es esto. Nos dice esencialmente que podemos encontrar o sea, dados dos enteros, ¿no? Coprimos, A y D, nos dice que podemos encontrar infinitos primos congruentes a A módulo D. Eso es lo que nos dice esto, lo dice en forma de progresión aritmética, ¿sí? Nos dice que si empezamos con A, podemos sumar D todas las veces que querramos, y en esa operación de sumar D encontramos infinitos primos, ¿sí? Pero en el lenguaje de congruencia sería, existen infinitos primos congruentes a A módulo D para cualquier elección de A y D, siempre y cuando sean coprimos. Y una versión débil de este resultado, ¿sí? Que no es para nada fácil de probar, por eso era un cañonazo usarlo en el otro problema, es la siguiente. Esperen un segundo. Traigo los enunciados para no copiarlos, porque si no tardo mucho. No están traducidos, pero bueno. La versión débil que vamos a probar vendría a ser esta. With Dirichlet, mostrar que hay infinitos primos, ¿sí? Congruentes a 1 módulo n para todo n, ¿sí? La versión conocida de este problema sería con n igual a 4, en general. A uno en álgebra 1 a veces le piden probar que hay infinitos primos de la forma 4k más 1, por ejemplo. Y uno, bueno, hace algún truquito. Esto es una generalización de este truquito, ¿sí? En general, ¿qué hacía uno al principio? Supongamos que hay finitos, ¿no? Y los enumeramos. ¿Sí? Hay finitos primos congruentes a 1 módulo n, ¿sí? Ya tengo el n fijo, ¿no? Dado. Bueno, los enumero, p sub 1 hasta p sub k. Bueno, ¿y qué puedo hacer con esto? No sé, pero seguro que hay que repasar la propiedad que nos acaba de dar Agus, ¿no? Porque para algo le digo. Así que repasamos la propiedad.
La propiedad nos decía que si tengo un entero y un P', y el ciclotómico anulaba a este entero, módulo P, entonces, o bien A tenía orden n módulo P, y por lo tanto P era congruente a 1 módulo n, esta es la consecuencia en la que nos vamos a concentrar, o bien P divide n. ¿Sí? Bueno. Uy. Quizás estaría bueno traer la propiedad para acá. Así. Ahí está, creo que ahí estamos todos felices. Buenísimo. Bueno, entonces tenemos que mirar algún numerito especial que rompa todo esto en general. No sé, para la demostración de que hay infinitos primos en general, uno agarraba y multiplicaba todos estos primos, y a ese número le sumaba 1, y entonces de repente ese número ahora era coprimo con todos los primos finitos que existían, pero tenía que ser divisible por alguien, y entonces encontrabas un nuevo primo. Esa, por ejemplo, era la demostración de que hay infinitos primos. Y la de los primos 4K más 1, bueno, era parecida con algún truquito más. Bien, entonces ahora tenemos que mirar algún número así parecido como al producto de todos estos primos. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de ciclotómicos, algo que tiene sentido solo porque les acabo de contar esta propiedad, si no es magia, pero como les conté esta propiedad, quizá tiene sentido considerar el producto de todos estos primos evaluado en el ciclotómico. ¿Sí? Porque claro, el ciclotómico habíamos charlado que tenía coeficiente principal más o menos 1. ¿No? En particular, este nuevo numerito va a ser coprimo con todos estos finitos primos, ¿sí? Porque van a ser potencias de este producto, y al final un más menos 1. ¿Sí? El ciclotómico es a sub n x a la n más a sub n menos 1 a la xn menos 1, así hasta el a sub 0, que era más menos 1. ¿Sí? Todos los términos tienen x, o sea, entre comillas, todos los términos son múltiplos de x, o sea que todos los términos son múltiplos de todos los primos estos. Por lo tanto, como al final pongo más menos 1, el número final me queda coprimo con este producto de primos, en particular me queda coprimo con cada uno de estos primos por separado. Bueno, y entonces ahora una idea más o menos razonable sonaría a elegir un primo que divida a este nuevo número y ver qué pasa con ese primo. Lo que pasa es que justo la propiedad que les acabo de mostrar tenía algunas excepciones con qué pasaba cuando P divide a N. ¿No? O sea, repito, lo que yo quiero hacer es, tomo un primo, tal que, vamos a ponerle M grande a esto. Tomo un primo tal que P divide a M grande. ¿Sí? Claramente, o no claramente, pero bueno, ya empecé a escribir la palabra. P es distinto de P sub I para todo I entre 1 y K, ¿no? O sea, seguro que no es ninguno de estos. Nos gustaría ver que este es congruente a 1 módulo n, ¿no? Eso es lo que terminaría de probar el problema. Llegaríamos a un absurdo viendo que este primo es congruente a 1 módulo n, porque ya dijimos que suponíamos que había finitos, y que los finitos eran estos. Si de repente este, que es distinto de todos estos, es congruente a 1 módulo n, entonces llegamos a un absurdo. Bueno. El problema, como les decía, era que uno tiene excepciones a este teorema. Si este teorema, esta propiedad, bueno, sí, dice teorema. Si esta parte no valiera, entonces, ¿qué podemos decir?
O sea, ya estaría, encontrarías Estamos. un nuevo primo que es congruente a 1 en módulo n, que es justamente lo que está suponiendo que no pasa porque ya los tenés a todos. Claro, ¿sí? Algo que hay que notar, que quizá no queda tan claro, es quién es este A que me da 0 módulo P. Es este, ¿no? Este es el A, y esto me da 0 módulo P, pero por definición de P, me tomé un P que dividía M. ¿Sí? Eso quizás no estaba tan claro, pero cuando estoy usando el teorema es ahí. Este es el A, y es 0 módulo P, porque dije, me tomo un P que divida a este número. Súper concreto. Entonces, claro, como esto se anula módulo P, el teorema me dice que P es congruente a 1 módulo n, ¿sí? Ahí llega un absurdo. Pero tengo este problema de que está esta excepción de que si P divide a n, no sé qué. Entonces, hacemos un pequeño arreglito, y acá, dentro del ciclotómico, en realidad evaluamos por otro número. Evaluamos por el producto de los primos, y lo multiplico por n. Total es gratis. Lo multiplico por n. Y ahora la solución la vuelvo a hacer de cero, ¿no? Evalúo el ciclotómico en P1 por P2 por P3 hasta por PK por n, eso lo llamo m grande, me tomo un primo que divida a este m grande, el de ahora, entonces el ciclotómico en este numerito es 0 módulo P. Claramente el primo no puede ser ninguno de los PI, porque esta expresión, como termina en más menos 1 y todos los demás términos son múltiplos de los PI, no me acuerdo en qué tiempo verbal empecé la frase, así que no sé cómo terminarla, pero esto es coprimo con los PI, y entonces este P no coincide con ningún PI. ¿Y qué más me falta decir? Claro, y tampoco divide a n, porque ahora n es uno de los factorcitos que aparecen en estas x, ¿no? Entonces todos los términos terminan siendo múltiplos de n, como terminan más menos 1 me queda coprimo. Bien. O sea que esto no pasa, efectivamente esto no pasa que P divide n. Entonces, por el teorema, como dijeron hace un rato, ya está. P tiene que ser congruente a 1 módulo n. Y esto contradice lo que habíamos supuesto. ¿Sí? Supusimos que había finitos, pero encontramos uno más. Absurdo. Ya está. Y esto prueba la versión débil del teorema de Dirichlet. En un par de renglones con ciclotómicos y alguna idea que se le ocurrió a alguien alguna vez. Está bueno. ¿Qué sé yo? Ahora sí voy a dejar de compartir. De grabar. Adiós a los televidentes.